Es más fácil lo que voy a hacer yo ahora que ese propósito final que es bien complejo, porque la palabra clave aquí es armonizar, coordinar, integrar. Y yo creo que yo tengo años de trabajar en temas de planeación desde la universidad, desde la academia, y de estudiar estos asuntos. Y siempre es el asunto preocupante: ¿cómo hacemos para armonizar todo lo que estamos haciendo? Parte de la presentación que yo voy a hacer implicaba entrar a 4 links, de los 4, Ministerio, MinSalud, Ministerio de Desarrollo Territorial, MinVivienda y el DNP. No lo voy a hacer, pero realmente encontré 2 sorpresas grandes: lo que presenta el profesor Rosero, el doctor Rosero, y lo que presenta el encargado de MinVivienda. Son 2 guías que yo no conozco, no las conocemos porque son muy recientes. Lo que estamos en la línea, están a nivel nacional tratando de armonizar. Es la primera guía que hay. Si uno entra al DNP a buscar todas las guías que hay, o al Ministerio de Vivienda, sobre todos los temas, y no hay esa guía de intentar armonizar. Entonces me parece que estamos en la diapositiva, vamos a insistir que estamos en un momento muy importante. Eso es un reflejo de ese momento, de que están desde las instancias nacionales tratando de integrar los instrumentos de planeación. Pasamos, por favor. ¿Dónde está? Aquí está. Yo creo que lo que propone la persona del Ministerio de Vivienda al final de discutir esto, yo creo que nosotros hemos venido pensando sobre este tema. Eso es un concepto de la ciudad saludable, es una estrategia. Yo no lo tengo claro todavía, y me parece que este taller ayuda, y creo que ojalá pudiéramos nosotros discutir en los talleres que siguen este tema. Hace parte de la política pública. En Europa es un movimiento, ¿cierto?, de ciudades saludables. Yo le puedo entender de todas las presentaciones si nosotros estamos apuntando a construir esto, y ojalá los debates ayuden. Ayer estuve con el grupo de la mayoría paisas, y todos tienen muy claro desde las regiones qué deben hacer ellos. Nos enredamos cuando empezamos a discutir qué nos van a decir desde arriba que debemos hacer, ¿cierto? Entonces me parece que esto es una invitación al debate de estos asuntos como un tema importante. No, estamos resaltados de una cantidad de cosas. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta charla? La conversación es reconocer algo: el gran volumen de información de los ministerios con asuntos relacionados con la planeación local, pero que no han logrado mirar el tema integral, la integralidad de la búsqueda que se busca, pensar integralmente la ciudad. Tenemos multiplicidad de herramientas que reciben los territorios, pero no nos permiten pensar, ¿cierto? De esa información y de la lectura de los cambios globales podemos plantear que la planeación, en particular la del ordenamiento territorial, debe ser repensada desde las localidades. La idea, subrayo, la idea de que el centro debe acompañar. Y uno a veces percibe que el centro está haciendo la labor tratando, pero no sabemos si realmente el impacto de todo lo que los entes nacionales hacen está llegando verdaderamente a los municipios. La idea de la charla apunta un poco a destacar la importancia que tiene el trabajo desde las localidades y ver el tema del acompañamiento desde el centro. Otra idea de esta breve conversación es compartir con las personas que estamos aquí unos asuntos que nosotros hemos logrado como ubicar, ¿cierto? Importantes, esenciales en el momento de reforzar la planificación. Yo creo que no podemos desconocer la importancia que tienen las capacidades locales. Lo constatamos en los talleres, uno ve la capacidad a nivel de las ciudades en las cuales tiene oportunidad de compartir las capacidades en materia de planificación. La urgencia de asumir los temas transversales para cambiar la lógica sectorial o imperante. Yo creo que todos los expositores previos lo que han es insistir en la idea de mirar esto de una manera transversal. Es la otra palabra de cómo lograr esa intersectorialidad.
Yo creo que de este seminario, y es un momento clave tratar de apuntarle al tercer tema, que es la necesidad de cambiar la forma de relación entre lo local y el nivel central. Ayer en la mesa de trabajo sobre temas de salud había un sentido generalizado de decir instrumentos, exigencias, que son válidas y necesarias, pero yo creo que eso hace parte del cambio que tenemos que evaluar ahora. Y yo creo que estamos en el momento, como lo decía ahora, para hacer estos cambios, y yo creo que Jairo terminaba con el tema de la participación. La ciudadanía tiene un papel relevante en este asunto. ¿Qué es eso? Lo que decía ahora, ¿qué llega del nivel central? Los entes centrales tienen un acumulado de trabajo en planes, políticas, programas, guías que son llevados al territorio con diferentes efectos e impactos. Los 4 links que hay allí lo hacemos como un ejercicio. Tenemos primero el primero, mi vivienda. Ajá. Devolvamos. ¿Revisadas? ¿Qué tipo? Yo no voy a entrar al de mi salud, doctor Ramírez, porque en mi salud, en mi vivienda es muy interesante porque dice yo soy entidad territorial. Entonces yo puedo hacer el doble clic y el doble clic me lleva a 46 días. La que no está es la más interesante, que es la última, la que presentó el doctor de mi vivienda sobre el POT ahora, pero hay 46 días. Si entramos al DNP, están multiplicidades, no la del doctor Rosero, que es la más interesante, la primera que intenta hablar de la integración. Usted me contradecirá si yo estoy equivocado, porque yo estoy en la universidad mirando desde las redes, ¿cierto? Entonces, pues, no lo podemos seguir. Doctor Rodríguez, un comentario bien proactivo. Si uno entra a los links del ministerio, aparece en el mismo plano hábitos saludables que plan decenal, y en el mismo plan de link. Y si uno entra a hábitos saludables, se encuentran unos documentos como algunos convenios de apoyo que ustedes tienen, donde está todo el tema de cómo se debe meter la salud en los temas urbanos. Y ese es un tema de hace 2 o 3 años, ¿cierto?, que viene trabajando el ministerio, pero uno no entiende por qué eso de pronto no aterriza. Toda la problemática urbana está analizada en los documentos técnicos que ustedes elaboran. Esto que estamos discutiendo hoy en día está en las reflexiones que se hacen desde salud, cómo meter en la norma urbanística, y es un asunto viejo, no es un asunto novedoso, ¿cierto? Cuando yo miro ahora hablamos de eso, ¿cierto? Hace parte de las preguntas. Cuando uno mira en el Ministerio también de Salud, o logra ubicar consultorías como la del doctor Calderón sobre gestión ambiental, encuentra el debate que planteó alguien sobre el modelo de desarrollo, porque el modelo de desarrollo adoptado tiene impacto sobre el tema de la salud de una manera obvia. Entonces, repito, la información está, y nosotros desde la universidad tenemos la capacidad y el ocio para mirar todo. Pero uno se enfrenta a ente territorial y digo, ¿yo qué hago con todo esto que me mandan, cierto? Todo lo que me mandan y me piden y me exigen o me orientan, ¿cómo lo asimilo? Nosotros en esta consultoría no podemos hacer eso, es imposible, sería una tarea de titanes pretender armonizar instrumentos. Es una labor que lo hacen las entidades territoriales en sus territorios, con todo lo que han entendido hoy y con lo que yo creo entiende la gente en las oficinas de planeación de los municipios y del sector salud. El ejemplo es Medellín. Yo ayer puse a coordinar la mesa de salud al doctor Guarín, porque es que él sabe y tiene claro cómo relacionar salud con planeación. Entonces,
Bajemos, por favor. Aquí está el instructivo más general del POT, muy bueno, muy sencillo, pero bajamos, ya lo vimos muy preciso, bajemos, bajamos y llegamos finalmente, bajemos, por favor. Aquí está, presentaciones y guías. Aquí es el primer pantallazo con las primeras guías, las primeras 16 guías. Si bajamos un poquito, y son ultra actualizadas todas, no quiero que miremos, sí, podemos mirar una simplemente, competencias de la revisión de ajuste del BOT, tiene los elementos de la creadora que presentó el doctor de Vivienda, ¿cierto? Aquí están las guías para los municipios, completamente claro, cómo hacer una revisión, los momentos, los tiempos, las etapas, los componentes, todo lo que debe contener. Yo creo que lo que no tienen las guías es enseñar a pensar el objetivo del POT. El objetivo del POT es crear una ciudad, yo no sé si saludable, habitable, vivible, confiable, segura, pero es una ciudad. Pero el POT es urbanístico y terminan todos afugiados porque hay que hacer el POT. Y yo no creo la idea de que el POT es de otras instituciones, el POT es de planeación, que debe ser de otras cosas, pero es de planeación y es de contratista de planeación. No hay nadie interno. Tenemos una encuesta 28, no es confiable, el grado de confiabilidad, no sé, preguntamos a 28 ciudades, el 88% son asesores externos de los que hacen el POT. Entonces el POT no se está pensando la ciudad, y usted para pensar la ciudad no es el muchacho de planeación que hace el POT, sino que es el director de planeación con el alcalde, con los líderes políticos pensando qué ciudad queremos, ¿cierto? Entonces a veces el tema es de una complejidad. ¿Ahí me va a poner el tiempo? Sí. Entonces no vamos a mirar, pero las 4 links que los van a tener ustedes es para entrar a todas las guías que hay de mi ambiente, de mi vivienda, de uno y del otro, ¿cierto? Todas con un carácter técnico de gran calidad, pero que en los actuales cambios de modelos urbanos empezamos a reconocer que es necesaria mayor interacción entre los entes centrales, lo que ya empezó a hacer planeación con mi vivienda y lo que empezó a hacer, lo que fue el doctor Ramírez con planeación, la guía esta de los temas de población, economía, todo eso de salud hablando con planeación. ¿Cómo hacer que eso llegue, esa reflexión que tiene la preocupación aquí, en el centro, cómo hacer que esa reflexión llegue? Y no que lleguen simplemente guías sectoriales, guías reflexivas de la necesidad de integrar planeación con salud o planeación con todas las instancias. Vamos bajando, que yo creo que lo esencial del mensaje es y la complejidad en lo que estamos. Ya lo dijo la doctora de mi vivienda, yo no voy a hablar de cambio climático, pero sí está influenciando en las reflexiones de cambio climático de mi vivienda la elaboración del POT de una ciudad. Yo no sé, pero ojalá tuviera, creo que todo esto tiene influencia, pero cómo está llegando mi vivienda. Yo creo que este taller tiene la importancia, es que mi salud convoque y la gente viene. Yo sé si todas las instancias nacionales convocan y la gente les llega. Bueno, pasemos. Estos temas de reflexión del proyecto, pero que me parece a mí que el tema clave es la interacción. Ya podemos pasar, por favor. Los temas locales no responden a la lógica sectorial. Todas las ideas, no solamente, puse 5, ciudad innovadora, ciudad educadora, ciudad saludable, ciudad sostenible, todos esos temas son transversales. Quizás sea más importante contar los municipios con unas guías que lleguen con esa transversalidad, ¿cierto? Ya elaborada, ¿cierto? Algo que permita una reflexión sobre el problema. Pasemos. El problema clave es la urgencia y el día a día. Poner a los municipios a pensar, a los entes de planeación o a los de salud a pensar, no porque es que hay que cumplir instructivos, ¿cierto? Porque hay que hacer esto, una cosa y la otra. Entonces por eso es más fácil llevar al asesor para que nos resuelva el problema, pero qué capacidad instalada queda, qué debate de ciudad hay, bueno. Lo que acabo de decir, necesitamos un espacio de reflexión. El tema, yo me adelanto a algo que no lo tenía en la diapositiva, pero a mí se me ocurre, el tema de red de ciudades saludables o de ciudades saludables son debates que deben liderar los líderes políticos, las fuerzas vivas. ¿Cuál es el principal problema de Medellín hoy? Me va a decir el doctor Guarín que no, pero para
es el tema de la movilidad, es el tema del transporte, es la complejidad. Medellín era una ciudad amable y se está volviendo poco amable por el problema del transporte, y porque hay muertos, y porque hay congestión, y porque ¿qué debate público hay sobre eso? No, estamos tratando de ver cómo adecuamos las vías. El debate es hablar con los de Kawasaki, con los de Yamaha, a ver cuántas motocicletas van a seguir vendiendo, o cómo vamos a resolver el problema de la edificación con los constructores, y esos debates públicos para pensar la ciudad no se están dando. Y en una ciudad grande se podrían dar, porque hay debates, puede haber, pero en las ciudades pequeñas los debates son de otra naturaleza, pero esos son los que hay que dar para pensar la ciudad, ¿cierto? Bueno, yo quiero, antes de, Jairo, ¿cuántos minutos? Yo no te alcanzo a ver, 3 minutos, antes de terminar con esto muy cortico, en la mesa de nosotros empezamos a hablar de salud, y se tomó la palabra una persona que habla muy interesante de planeación de Itagüí. Eso no, el problema es la convivencia, la seguridad. Nosotros estamos trabajando en seguridad, y Itagüí es el municipio más violento, y ya no es violento porque hemos hecho esto, de una concepción clara. Único objetivo de la alcaldía de Itagüí: mejorar seguridad. Esa es la prioridad de ellos en ese momento, y eso debería el plan, el otro, no el POT, pero sí es la acción de pensando cuáles son los problemas prioritarios. Voy a aproximaciones para incluir el estrés. Pasemos, por favor. Nosotros estamos con la idea de que ciudad saludable es una estrategia. Yo no me atrevo a decir si es política o aún adelante ojalá salga la discusión, ¿cierto? Pero requiere la voluntad política. Viene el plan de desarrollo, viene la oportunidad, ¿verdad? Yo creo que las agendas nos dicen, las instructivas nos dicen cuándo debemos actuar para actuar en los temas estructurantes o los temas de corto plazo o de mediano plazo. Eso es para debate. Las guías que los entes centrales diseñan para impulsar temas para el POT, para el plan de gobierno, pueden perfectamente guiar en el tema de ciudad saludable a los técnicos locales bajo innovadoras formas de integración del centro y sus localidades. Pasemos, por favor, ya vamos aprobando. Aquí no hay nada nuevo, porque lo que decía ahora, todos han hablado del tema de la concertación. Lo que es claro es que hay que actuar sobre los POT y sobre los POT en el tema de largo plazo. Bueno, pasemos. Creo que aquí no hay nuevo ninguna cosa de lo que hemos dicho. El doctor de planeación ayer hablaba de la articulación de ciudades, el tema de las redes y el tema de las asociaciones. Si a futuro esto va prosperando, el tema de ciudad saludable, las ciudades saludables pueden asociar y van a tener posibilidades de tipos de apoyo. Entonces pensar la LOT sí condiciona, pero la LOT va muy al tema de asociaciones y formas organizativas administrativas. Hay que explorar posibilidades, pero me parece que es bien interesante. Bueno, no, Jaime, yo creo que la idea era, son preocupaciones mías más que temas, pero que surgen de ver uno, y la idea mía era quedarme en los 4 links, simplemente para mirar todo el abordaje, cómo se logra uno para hacer eso, por más inteligente que sea, como hago, ¿cierto? Gracias. Bueno, Enrique, nos sentamos en la mesa. Invito también a la doctora Adriana del Ministerio de Ambiente, doctor Rosello del DNP y Vivienda, para que tengamos unos minutos de discusión previo al refrigerio, y recordando que nos vamos a las mesas a continuar dándole la vuelta ya con la voz de la experiencia de las entidades territoriales. Entonces, pues están animando las preguntas, veamos qué tanto avanzamos y en todo caso quedamos con ellas para moverlas en la mesa. Una primera pregunta que puede responder el Ministerio de Salud y DNP es la preocupación que se tiene desde las Secretarías de Salud por la posible duplicidad de instrumentos, concretamente atender al DNP con las directrices de planeación nacional para elaborar un plan de desarrollo territorial y al Ministerio de Salud a la luz de la resolución 425. ¿Qué podemos decir entonces de las dos entidades sobre esta preocupación que se plantea en las Secretarías de Salud, en donde hay 2 directrices en materia de instrumentos de planeación, las del DNP y las de MinSalud? ¿Cómo generar acuerdos para tener uno solo? Doctor Rosello y doctor Ramírez. Bien, yo creo que
parte de lo que nos puede orientar aquí un poco es reconocer que hay un número reducido de instrumentos del nivel estratégico que tienen el carácter de ser vinculante e intersectoriales. Y luego que en el despliegue táctico y operativa aparecen una serie de instrumentos que son naturalmente sectoriales. Entonces, digamos, parte de lo que uno quisiera que todos nos lleváramos de aquí como equipo de trabajo, porque somos un equipo con estas 52 ciudades, es que para el caso de salud, por la vía del ejemplo, nosotros entendemos que el Plan Decenal de Salud Pública no es un instrumento sectorial, es transsectorial. Y es insumo para el POT y para el Plan de Desarrollo, pero en el despliegue de los instrumentos de carácter sectorial, se debe entender que los instrumentos del sector salud despliegan el POT, el Plan de Desarrollo y por supuesto el Plan Decenal de Salud Pública, y esa sería una forma de armonizar. Creo que ese término lo debemos acuñar entre todos como equipo de trabajo, y esa armonización parte de reconocer esa jerarquía, pero parte de la apuesta es en este momento hacer la reflexión de cómo se nutre ese ciclo de la planeación en ese sentido. Entonces, lo que uno diría es, aquí vamos a hacer un tema de darle la majestad a esos tres instrumentos, y creo que cada sector, y en correspondencia con el enorme esfuerzo que deben hacer los territorios, el tema de capacidad territorial me parece importantísimo, debemos tratar de simplificar el proceso de la planeación. Y algunos sectores tendremos que hacer un esfuerzo más grande que otros para ponernos a tono con los ejercicios de planeación sectorial en función de las imágenes objetivos complejas. Y por eso creo que dos cosas muy cortas es: el tema de ciudades y de entornos saludables es un tema que convoca, es un tema que es claro, que es concreto, que permite dar la discusión de manera transsectorial y permite aproximar a los sectores a realidades concretas y complejas, y de esa manera, por eso es la virtud un poco de esto, es un poco de, alguien diría de marketing, pero es un tema muy importante, muy corto. Pues allí quisiera luego tener la oportunidad de hablar sobre lo que trataba el doctor Enrique acerca del concepto y la estrategia que tiene que ver todo con este tema del ciclo de la planeación. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa pregunta es muy importante realmente, y lo primero que hay que tener en consideración es que, como traté tal vez de transmitirlo, realmente todo lo que conocemos como proceso de gestión pública tiene un universo muy interesante y amplio de instrumentos. Como bien lo dice el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, lo que hay que entender es cuál es la particularidad y la especificidad y el lugar que tienen los diferentes instrumentos. Hemos tenido una serie de prácticas y una tradición histórica en tomar los instrumentos y prácticamente usarlos casi que al mismo nivel, todos. Para ser coloquial, con un ejemplo, cuando una persona aprende solamente a utilizar un martillo, pues así usted le entregue una llave inglesa o un destornillador, va a usarlo igual que usa el martillo, ¿sí? Y aquí los instrumentos tienen su papel importante y decisivo en cada una de las etapas del proceso de gestión. Lo que estamos tratando un poco de construir con ocasión de la implementación del Plan Decenal de Salud, básicamente es poder diferenciar cuál es el papel que ocupan los diferentes instrumentos de planeación y cómo ellos van dando desde un marco general hasta un marco específico, y con cuáles actúan en el día a día de la planeación. Pues lamentablemente, pues realmente soy yo el que lo lamenta, como pasé primero para el DNP antes de entrar acá, dejé allá mi computador y pues no les puedo mostrar en este momento lo que ayer estábamos discutiendo con el equipo del ministerio. Lo que hicimos fue un mapeo de los instrumentos y de los diferentes tipos de instrumentos que tenemos. Es importante que tengan claro que hay tres tipos de instrumentos: unos de carácter estratégico. ¿Cuáles son por excelencia los estratégicos? El plan de desarrollo, el POT, el marco fiscal de mediano plazo, para hablar en el nivel territorial, porque en el nivel nacional pues tenemos el plan de desarrollo, los planes decenales. El plan decenal de salud no es el único plan decenal que tenemos en el país, en educación también tenemos otro plan decenal, ¿cierto? Tenemos el marco de políticas que se están formulando desde diferentes sectores, o sea, ahí tenemos una mayor diversidad de instrumentos, y desde el punto de vista financiero tenemos el marco fiscal de mediano plazo también, y el marco general de gasto de mediano plazo. Entonces todas esas cosas de alguna forma se tienen que conjugar, pero para volver a hablar en lo territorial, además de estos instrumentos de carácter estratégico,
que es donde se toman esas decisiones con unas visiones de mediano, de largo plazo. La pregunta es, yo tengo hoy unos problemas y en determinado tiempo futuro, ¿cómo los voy a resolver? Pues esos instrumentos necesitan unos brazos gerenciales, y ahí es donde aparecen los instrumentos de carácter indicativo, como son los planes indicativos, el programa de ejecución en el caso del BOT. Para el caso del tema de víctimas, desde ese punto de vista, aunque se lo manejó, digamos, también de una forma, una visión sectorial, también se ha generado un instrumento que es el Plan de Acción Territorial. Ahí venimos con el Ministerio del Interior, también tratando de trabajar realmente cómo racionalizar ese tipo de instrumentos para que no generen, digamos, mayores complicaciones y duplicidades en los procesos. Y el último nivel de instrumentos que ya tenemos, que son los operativos. Ahí es donde aparecen los planes de acción, el presupuesto, que es por excelencia el presupuesto, también tiene una etapa de planeación. No solamente es un brazo de ejecución, sino que tiene todo eso. Entonces tenemos un gran universo, y creo que parte del proceso en estas cuestiones entrar a redimensionar el lugar que tienen estos instrumentos en el proceso de planeación, en el proceso de gestión, racionalizar la cantidad de instrumentos que tenemos para que podamos afinar y utilizar los que son, y dentro de esos la especificidad que estos tienen para que podamos en algunos temas entrar a profundizar y no, digamos, volver a repetir lo que está en el POD, en el plan de desarrollo y en otros planes, porque eso nos quita espacio en el proceso. Yo les pido que seamos capaces de maximizar la precisión para poder atender más preguntas. Doctora Adriana, dos preguntas muy concretas. Primera, ¿cuál es el marco normativo que determina las competencias ambientales de municipios con más de 100.000 habitantes? Si son los mismos de la autoridad del Código, la Ley 9 del 79. Y segundo, si ya el sector salud tiene un sistema de información que es el Civigila, ¿por qué no se fortalece, incluyendo paulatinamente en Suiza, en el Civigila, y así no nos desgastamos? Primero, aclarar que el Ministerio no establece competencias a los municipios, las competencias están establecidas por Constitución. Lo que establece la Ley 99, que es la Ley Ambiental, son funciones ambientales al municipio. Y la ley dice, los municipios, básicamente esas funciones ambientales tienen que ver con el apoyo a la implementación de la política, con el apoyo a los ejercicios de autoridad ambiental, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo controlar el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces el Ministerio no establece competencias a los municipios, o la ley ambiental, que es la ley 99, sino funciones ambientales a los municipios sin distingo de población. Lo que les comenté es que para el índice de calidad ambiental urbana vimos que los municipios no pueden ser medidos todos de la misma manera, o no pueden reportar todos de la misma forma, porque no tienen las mismas problemáticas. Yo no puedo asimilar la problemática ambiental de Bogotá a un municipio de 20.000 habitantes. Y lo que quisimos hacer al agrupar estas áreas es diferenciarlas para poder ver cuál sería el tipo de indicadores que podríamos usar para trabajar en calidad ambiental. Entonces no hay una competencia, digamos, establecida por población, sino es un ejercicio que nosotros hacemos para poder diferenciar la problemática ambiental y ver cómo podemos trabajar por grupos diferentes de municipios. Con relación a los sistemas de información, entonces lo que les comentaba es que Suiza es un instrumento, no es un sistema de información, es un instrumento de armonización de dos grupos de sistemas de información, que es el sistema de información ambiental. El sistema de información ambiental está compuesto de diferentes sistemas de información. Entonces yo tengo información de aire, de residuos, de biodiversidad, de agua, de incendios forestales, de deforestación. O sea, el sistema de información ambiental es muy grande y es muy robusto. De allí yo tendría algunas variables que son las que yo quiero relacionar con la información de salud para ver cómo se comporta la salud ambiental, ¿sí? Entonces yo no puedo, digamos, meter dentro del Civigila la información ambiental, porque son dos niveles o dos conjuntos de sistemas de información diferentes. ¿Qué hemos visto para poder implementar ese Suiza? Que por supuesto la información ambiental se tiene que robustecer, porque tenemos problemas de información, claro, pero también tenemos problemas de información de salud pública.
que es allí donde también tenemos que robustecernos. Son esos dos sistemas de información o conjuntos de sistemas de información, porque entiendo que tampoco la salud es un sistema de información, sino es un conjunto de sistemas de información, los que se tendrían que robustecer para yo poder entender mejor qué es la salud ambiental. Porque, por ejemplo, la gente dice, listo, hay un problema de contaminación del aire, entonces yo me enfermo. Ahí no es tan clara la relación ni es directa. Hay factores adicionales a la calidad ambiental o a la calidad de ese recurso natural que me están impactando la salud. Entonces, el punto es que el Suiza lo que va a hacer es mejorar esa relación y entender mejor cómo se comporta la salud ambiental, por supuesto con base en esos dos sistemas de información. Hay muchas preocupaciones en torno a POT y la articulación en torno a ciudad saludable. Dos que voy a querer respuesta, especialmente de vivienda y BNP bien preciso. Una primera es cómo lograr la concurrencia territorial, es decir, de municipios vecinos a las metrópolis, se menciona el caso de Barranquilla, para que el POT no esté circunscrito solamente al ámbito de Barranquilla, y dice acá, no quede como quien pega baldosas. ¿Qué hacer allí para incorporar pues un poco los retos metropolitanos en la formulación de POT? Y la segunda, muy especialmente para planeación, es cómo elaborar el programa real de ejecución en torno a los POT cuando el presupuesto se aprueba para cada año. Voy a empezar por la primera parte sobre el tema de la armonización, llamémoslo, de los planes de ordenamiento territorial. Digamos, es un asunto muy complejo desde que se empezaron a formular los POT a finales de la década del 90, y lo que hemos encontrado al hacer como la lectura de los planes es que cada municipio hizo su POT mirando hacia adentro, no miró al vecino, muy poco, y ahora que los planes de ordenamiento territorial han terminado su vigencia de largo plazo, o sea que han pasado los 12 años de haberse formulado su gran mayoría, estamos trabajando con los municipios en el tema de la revisión para que ese asunto, entre muchos otros, pero ese asunto de haber hecho el POT mirando hacia adentro, desconociendo a los vecinos, se resuelva. ¿Cómo resolverlo? Bueno, hay muchas posibilidades, entre otras, no solamente la ley 388, que es la ley del plan de ordenamiento territorial, sino la ley orgánica, de la que algunos han hecho referencia, que es otra ley diferente a la del POT, que también se refiere a temas de ordenamiento territorial. Por ejemplo, promueven figuras de asociatividad, posibilidades de asociatividad para que los municipios que tienen relaciones, digamos, metropolitanas, de conurbación, de prestación de servicios, etcétera, con municipios vecinos, esto pasa, como lo mostré en alguno de los mapas, por lo menos en 33 regiones urbanas del país, tengan elementos y mecanismos de asociatividad, como por ejemplo una asociación de municipios, una provincia, un área metropolitana, un comité de integración territorial, etcétera, que les permita trabajar armónicamente sus propios planes de ordenamiento territorial. Es decir, cada ciudad tiene la competencia, no pierde la posibilidad de hacer su POT, pero los mecanismos de asociatividad les dan la posibilidad de armonizar algunas decisiones de los planes de ordenamiento territorial. Podría mencionar pues muchas otras, pero solo me quedo en esa. Frente al tema de la articulación, creemos que hay una mayor conciencia ahorita sobre el asunto de la articulación. Yo lo voy a dejar alrededor del tema del programa de ejecución. Sí, bueno, un poquito también sobre la base de lo que acaba de responder, digamos, no solamente se trata de que los POT superen esa visión de mirar puertas adentro. Creo que todos los instrumentos de planeación tienen que tener esa lectura, y en ese sentido, pues, desde la formulación o las orientaciones que se dio a los actuales planes de desarrollo, se insistió un poco en dar el mensaje de que había que mirar el contexto en el cual está la entidad territorial, no solamente al interior del departamento, sino de las subregiones en las cuales este municipio está inmerso, y también, digamos, en regiones que van mucho más allá de lo supramunicipal, incluso de lo supradepartamental. Entonces yo creo que ese es un proceso en el cual hemos venido insistiendo con el mensaje, y esperamos que los próximos planes y los que se están revisando con POT pues vayan superando esta visión, por decirlo así, puertas adentro. En cuanto a la elaboración del programa de ejecución, ahí hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es
Por supuesto, cuando se elabora el plan de desarrollo, como lo miramos ahora en la presentación, este tiene su componente financiero, que son los presupuestos plurianuales de la inversión. Esos presupuestos plurianuales se construyeron sobre la base de los escenarios financieros que debió arrojar el marco fiscal de mediano plazo en lo que corresponde a la inversión pública, ¿sí? Claro, porque el marco fiscal de mediano plazo tiene todos los otros componentes de gasto relacionados con funcionamiento y la parte de los ingresos, recaudos, tributos, todo este tipo de cosas, y por supuesto viene una valoración de cómo se viene comportando en el tiempo, de 10 años atrás y 10 años en adelante, la parte de estos tipos de rubros, pero también la parte de la inversión del gasto público que tiene la entidad territorial. Claro, entonces ese es como el primer elemento que me genera el dato, digamos, los márgenes financieros en los cuales la entidad territorial se puede mover para efectos de apalancar los recursos que requiere para la inversión. Entonces, dentro de esos escenarios, digamos, de esa planeación financiera se toma o se opta por uno de esos escenarios que me da el piso y el techo dentro del cual me puedo mover. A su vez, en el POT, ¿cierto?, yo he definido una serie de programas y de proyectos de inversión, algunos son de largo, de corto, mediano plazo. Entonces ahí el programa de ejecución lo que me ayuda es a establecer, digamos, cuáles son esos programas y esos proyectos de inversión que dentro del periodo constitucional de gobierno de 4 años tengo que adelantar. Claro, ahí puede arrancar un proyecto de inversión que va a 12 años, o sea, digamos, por la magnitud de las obras que hay que hacer, un montón de cosas. Entonces pues tendré que formular un proyecto que se va a tener que elaborar mediante fases. Ese costo de inversión de esa fase es la que se incorporaría dentro del programa de ejecución. Se totalizan esos gastos o esos recursos de inversión estimado que tendrían los programas y proyectos de inversión y se cotejan pues con el marco, el piso y el techo que me ha dado el ejercicio de planeación financiera desde el marco fiscal de mediano plazo. Es un ejercicio pues eminentemente técnico, pues digamos, en donde hay que cruzar toda esta serie de datos para que se pueda llegar a una decisión inicial, y eso, como está para 4 años, sirva de base también para la elaboración del presupuesto de cada año. Pero antes del presupuesto pues tengo que elaborar el POAI, Plan Operativo Anual de Inversiones, en donde traslado los proyectos, los programas y los proyectos de inversión discriminados por sus fuentes de financiación que voy a ejecutar en la respectiva vigencia. Y eso sí ya lo traslado al presupuesto, en donde pues vienen mis componentes de ingreso y de gasto. Así funciona, digamos, desde el punto de vista operativo y simplificado el proceso a seguir en este caso. Doctor Ramírez, 2 minuticos para responder a las inquietudes del profesor Juan Enrique. Bueno, sí, muy buenas las inquietudes. Bien, lo primero es que fíjense cómo llegamos, digamos, para cuando hicimos el análisis de cómo lograr posicionar mucho el tema de la principal carga de enfermedad en el país, se estableció que los grandes vectores, uno es la defectuosa planeación del entorno urbano y rural, por eso nos aproximamos a ese concepto, y el otro es que en la estrategia del despliegue de la política pública el tema del espacio y el territorio es fundamental. Eso nos aproxima muchísimo al tema de los planes territoriales, pero por el otro al plan de ordenamiento territorial, y ahí caemos al tema de la estrategia de los entornos como tal. Entonces el sello que en el mundo se ha venido trabajando sobre ese tema es el de las ciudades saludables de alguna manera, y entonces lo que nosotros decimos es un concepto tan rico y tan importante que este debate lo alcanzamos a tener un poquito en Medellín, y es, puede ser, hoy en día ya es una política pública, porque si bien es cierto en el plan decenal de salud pública no dice ciudades saludables porque alguien nos advirtió podría generar una sectorización, sí está el concepto de ciudad sostenible, y es fundamental porque el concepto de la ciudad saludable es el de la ciudad sostenible. Tú lo hablabas muy bien ahora en la exposición, y es una ciudad que protege la salud y favorece el desarrollo como tal y hace perenne en el tiempo la posibilidad de la actividad humana. Entonces lo que nosotros creemos que va a pasar es que esto puede adquirir, dependiendo de la región, diferentes formas. O es el eslogan del gobernante que llega a decisor, es un movimiento ciudadano, lo planteaba Enrique, un grupo, puede ser un movimiento técnico-científico de una red de ciudades saludables que hemos planteado con la universidad como tal, pero al final el concepto es el de la ciudad. Entonces no importa cómo lo compre el territorio. Hay regiones donde es mucho más importante la cultura del trabajo comunitario, como Nariño, por ejemplo, y probablemente desde allí se dé, o que den con la suerte de volver a tener el mejor alcalde del país. Bien. Luego,
este tema de si es de planeación o no, sí debe ser liderado de planeación, pero no debe ser de planeación. Nosotros manejamos un concepto que lo llamamos de relevos en el liderazgo. Hay una parte que le toca a planeación y otra parte que le toca a los sectores de manera complementaria y concurrente. Entonces, hay una parte de diseño que se debe trabajar con planeación, pero la parte de ejecución y despliegue le corresponde a los sectores y debe quedar clarísimo en qué momento se pasa de la planeación a la ejecución y a la evaluación, que además debe ser compartida. Finalmente, precisamente en esa segregación de lo estratégico, lo táctico y lo operativo, es que nosotros hemos venido trabajando como grupo en cuáles son esos 6 instrumentos, ahora lo plantea muy bien el doctor Rosero, que debemos acompañar a los territorios a formular en un momento muy importante de reflexión en la transición del nuevo Plan Decenal de Salud Pública, que no es sectorial, fundamental, la reflexión acerca del ajuste del POT y al menos un año de trabajo juicioso para hacer esa reflexión frente a los nuevos planes de desarrollo. ¿Cómo vamos a entregar la ciudad? ¿Cómo le vamos a vender el tema de la ciudad y la ruralidad a los gobernantes que vienen? Y ojalá sea tema de debate político con ocasión de las elecciones. Bien, en ese sentido, creo que lo que estamos diciendo aquí para rematar es que en el día de ayer, en la extensa exposición que me hice, planteamos 16 intervenciones poblacionales que plantean una reforma del contexto. La instrucción que hemos venido trabajando y el acuerdo que tenemos con los territorios donde hicimos la semana anterior un taller de trabajo en planeación fue que busquen posicionar e incluir en esos instrumentos de nivel estratégico, táctico y operativo, no solo la planeación, sino el presupuesto es el principal instrumento de planeación porque da la entrada a la ejecución. Se tienen que hablar. Entonces, digamos que por lo menos en el tema de crónicas, pero igual va a suceder con lo demás, es que echen una chequeada de que esas 16 intervenciones estén en lo estratégico, lo táctico, lo operativo, porque esa es la mejor evidencia del mundo acerca de lo que deben hacer las naciones para proteger la salud, al menos en este tramo. Lo mismo va a suceder con otro grupo de trabajos. Frente a lo último que plantea el doctor, es que son unas preguntas muy carnudas acá. Entonces, el tema es el siguiente: ¿por qué no baja? ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja si los conceptos están? ¿Por qué no baja? Tenemos dos problemas. Y es que como sectores hemos tenido trabas y taras en el tema de cómo transmitir los cómo de los cómo. Y esas dos dificultades se plantean en que el esquema de asesoría y asistencia técnica no se compadece necesariamente de la realidad de los territorios y no hemos innovado en la forma de cómo acompañamos a los territorios, número uno. Y lo otro es que tenemos unos planteamientos conceptuales que son muy ricos, que son muy importantes para el momento de la ideación, pero no hemos avanzado suficientemente en los modelos de la operación. Entonces, lo que estamos intentando hacer por esta vez es cómo avanzamos en modelos operativos, de tal suerte que en este ejercicio de planeación y ejecución tenemos un ejercicio deductivo desde el plan estratégico del Plan Decenal de Salud Pública, pero ya estamos acompañando, no vamos a esperar que pasen 2 o 3 años, sino ya estamos empezando a trabajar con los territorios, y ese es el sentido de que ustedes estén hoy aquí, logremos alinear esos instrumentos, esas iniciativas, esa tecnología en los instrumentos de la gestión de la salud pública. Y hay que reconocer, en primera persona, que cuando nos acercamos a los territorios, muchas veces los territorios no conocen los propios instrumentos sectoriales ni de la Ley Orgánica de Planeación, y por supuesto que conocemos menos aún la plataforma estratégica de planeación de los otros sectores. Es ahí la enorme dificultad que tenemos en transmitir y convocar. Por eso es esperanzador tener este momento, esta posibilidad, esa imagen objetivo de hablar de ciudades saludables o de ciudades sostenibles. Muchas gracias, Fernando. Profesor Juan Enrique, ¿alguna reflexión final de 10 minutos? No toma el minuto usted. Bueno, pues realmente logramos cumplir la agenda de 2 horas y media, solo que habiendo empezado media hora tarde. Quiero decirles que el trabajo que sigue luego del refrigerio es que vamos a estar reunidos en 4 mesas donde hemos organizado los grupos teniendo en cuenta el tamaño de las ciudades. Pensamos que para este tema es fundamental la afinidad o la similitud en torno al tamaño, y que allí la voz cantante inicialmente la van a tener los profesionales o directores de planeación de las ciudades, quienes al salir del auditorio van a encontrar un documento con una guía que les va a servir un poco para improvisar acerca de una experiencia que ustedes puedan tener en la ciudad y que la puedan compartir con el grupo, donde vean esa relación entre planeación urbana y salud. Y en esas mesas vamos a tener la posibilidad, yo mantengo la invitación, espero que nos acompañen todos los amigos del nivel nacional para seguir en esta interacción que ustedes ven resulta muy productiva. Entonces les voy a leer rápidamente cómo están organizadas las mesas, y si me falta alguna ciudad pueden acercarse a mí o a Andrea.
la mesa 1 tenemos reunidas a ciudades grandes. Vamos a estar trabajando en el Salón Libertadores con la labor de facilitadora de parte de Olga Zapata de la Universidad de Antioquia. Allí van a estar las siguientes ciudades: Buenaventura, Bello, Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Soledad, Cartagena, Barranquilla y Medellín. Tenemos conocimiento inicialmente que de estas ciudades, pues en 4 de ellas tenemos participación de profesionales de planeación. La idea es escucharlos primero a ellos, llevar esto a nivel territorial, puesto en la dirección de planeación, cómo están asumiendo el trabajo. La mesa número 2 estará conformada por ciudades, digamos, intermedias. Trabajaremos en el salón corporativos. La profesora Eliana Martínez será la facilitadora y allí nos reunimos las siguientes ciudades: Pasto, Manizales, Armenia, Popayán, Itagüí, Riohacha y Envigado. El tercer grupo estará conformado por ciudades, digamos, pequeñas a intermedias, con Federico Andrade como facilitador en el salón empresarial. Allí nos reunimos Tuluá, Dos Quebradas, Tumaco, Tunja, Apartado, Cartago, Arauca y Maicao. Y la mesa número 4, por ciudades más pequeñas, estarán con el acompañamiento de Andrea Ruiz en el Salón Emprendedores. Vamos a estar reunidos Florencia, Yopal, Facatativá, Malambo, Duitama, San José del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño. Allí tenemos 4 delegados de las oficinas de planeación que, recogiendo el documento y la guía, serán los que inicialmente llevan la voz cantante. De todas maneras, en este espacio de refrigerio vamos a hacer el tercer piso a colocar en las mesas los nombres de las ciudades para que cada uno esté ubicado. Si le faltó alguien, por favor me hacen saber. Pues yo sí escuché la mía, pero la suya. Entonces tenemos derecho a refrigerio saludable, descanso, y nos vemos a las 11:20, 11:20 en los salones del tercer piso. Las preguntas las conservamos para... Disculpe, una noticia de última hora que a todos nos interesa, pero a mí no me sale con la euforia que se necesita. Sancionaron al perro que va a competir con Colombia por 8 fechas, o sea que no va a jugar